Ben, pues ahora creo que hai cuestións máis que interesantes para que falemos sobre elas, así que si subís así un pouco xenérica a que vedes a que a contestar e despois olvides xa estou aquí. A mí me a sensación non só de as cosas expresións de hoxe, senón das que estamos vendo que hai como unha idea de que os problemas de rehabilitación e os conceptos históricos a súa recuperación está en cuestións puntuales, está pues, nas propias parcelas, está los materiales que se permiten usar, los que se está como buscando receitas, unha colección de receitas que solucionen o problema e, curiosamente, as vosas intervencións, cando falades desde a experiencia de xestión e de execución dos fundamentos, casi nunca poñedes o énfase nesas problemas. Adolfo comentaba que é viable compatibilizar pues, as condicións de habitabilidade e accesibilidade coa protección, que estés falando de que é perfectamente posible pues, con as condicións determinadas de parcelario resolver unha vivenda en condicións, que poñas o foco en que o problema real está pues, nunha situación socioeconómica ou social ou demográfica ou na necesidade de que parece que os problemas se están simplificando, esquematizando e propoñendo como un recetario de solucións que a impresión que teño de escoitarvos é que non parece que estén aí os problemas. Es que siempre le toca a una chica. No, vamos a ver, yo creo que los problemas puntuales, ¿cómo los explico? Cuando estás redactando un documento y lo sometes al periodo de alegaciones, tenemos la mala costumbre de yo vengo a preguntar por mi parcela. No vengo a preguntar por el general. A mí lo que me importa es mi parcela. Entonces, ese es el defecto que cometemos. Pero, claro, pero porque aún no entendemos, y ya sé que a veces me tengo que pegar por todos, ninguno soy, pero todos a la vez. Es decir, que es lo normal, sí. Pero es que si tú actúas sobre una vivienda tienes que tener consideración todo lo que tienes alrededor. Entonces, ese concepto de individualismo tienes que tenerlo ser exclusivo, o sea, excepcional, no exclusivo, excepcional. No puedes analizar todo, porque a veces cada edificio es verdad que es una unidad y que es independiente y a lo mejor no tiene nada que ver con el otro. Por eso se analiza en una ficha de un catálogo y no se puede generalizar en una norma. Se analiza en esa ficha, no se puede generalizar. Pero al exterior, lo que es la calle, lo que es la fachada, lo que es esto, forma parte de un conjunto. Es más, la definición de bien interés cultural es el conjunto histórico o el ámbito histórico que, independientemente de que haya elementos que no tengan importancia dentro de su conjunto, sí la tiene. Yo creo que ahí es donde pecamos todos. Es mi opinión. Adolfo. Sí, como cada uno tiene que preguntar por lo suyo. Es un verdad, ¿no? Como una persona que tiene una casa de casa contigo, ¿cómo lo va a preguntar por lo suyo? Sí. El problema quizás esté ahí. Esté en el concepto de lo que es un planeamiento especial, que significa también participación ciudadana. Si tú eres capaz de expresar a la gente, convencerla de que tiene que tener una participación en la relación del planeamiento especial, toda esa sociedad se va a sentir un poco más ligada a lo que es. Y si tú eres capaz de explicarle por qué es importante un casco histórico, un casco antiguo, también dejarán de preguntar solo por lo suyo. Preguntarán por lo suyo y por lo demás. Voy a hablar, no lo digo con soberbia, pero
primer plan especial que se hizo fue el de Senseo. Y mira que si todos son guerreros. Y luego, más que una delegación, es la del Colegio de Arquitectos. Y los 1.200 habitantes es que no le doy ni lo suyo. Quiero decir, lo que tuve el valor, que se le eché narices al asunto, lo junté en un redil y después los fui separando poco a poco porque todos a la vez no nos daba dominado. Y una vez que los tenía de manera individual, sí que aceptaron su cosa. Pero eso es parte de nuestro trabajo, de educar. Y no sé, hombre, ahora están preocupados porque en principio querían no aparcar, siguen queriendo aparcar, y ahora no pueden actuar, o sea, no pueden hacer uso de actividades hasta que se quiten los coches. Entonces tienen que sacar los coches. Se dan cuenta de que para poder hacer actividades dentro de lo que es la calle, de que forme parte de la calle de su vivir, que es lo que hacíamos antes. La calle formaba parte de la casa, no queda la zona de juego, tienen que quitar los coches. Yo creo que es un proceso de educarse y de hacerle poner en valor lo que es el caso de cada social, lo que es su casa. Por eso sí que estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Que realmente tenemos que educar a la población de los conjuntos históricos para que aprecien, ¿no? Realmente no hai esa apreciación, ese reconocimiento do valor que ten a cidade en que habitan. Pero ¿quién educa? ¿Quién? Sí. Lo primero pregunto si é necesario, o sea, si realmente non son conscientes a cidadanía que reside nos conjuntos históricos ou na cidade, ou no resto da cidade, non ten ese aprecio por la... En general, yo creo que no. En general no. De hecho, vamos, si puedo poner una carpintería de aluminio, la pongo de madera, porque... Pero si le explicas... pasando de eso hasta... La pregunta a la que le explicas... Creo que es creo que igual es unha cuestión distinta, porque... Pero es un ejemplo pequeño que... Pero que igual cando a persoa que pensa que poner unha carpintería de aluminio está mellorando a situación. Es decir, que igual eso non indica que non lle teña precio, sino que, ao contrario, Eso es extrapolable al resto. Hablamos de carpinterías, podemos seguir con estructuras, podríamos seguir con un montón de cosas. En la mayor parte, no sé si en la mayor parte, pero en muchos casos sí. Les preguntaba alguien por ahí que quién educa, ¿no? Yo. ¿Tú tienes coche? Yo sí. Y cuando se te estropea el coche, ¿a dónde lo llevas? Depende. Hostia, gallego. Claro. No, el depende no. Sí, a ti si se te sí. estropea un motor, tú lo llevas al taller. O no. Si sabes de mecánica, evidentemente no. Claro, pero si sabes de mecánica. Entonces, lo que hay es, yo creo que hay técnicos en Galicia muy competentes. Y es más, yo he visto charlas, y he dado una charla, y he visto charlas de compañeros gallegos que aquí no se sabe ni que están. Y que han trabajado incluso para organizaciones como la ONU en el desarrollo urbanístico de recuperación de los pueblos del Magreb, o los planes de movilidad de toda Andalucía. Es decir, hay gente fuera de Galicia que son de aquí y que hay que quitarse el sombrero delante de ellos. Entonces, yo creo que simplemente es que no digo abrir una guía de teléfono y buscar un taller mecánico, pero sí que hay gente muy preparada. Y hay gente que lleva 25 o 30 años en oficinas de rehabilitación. Es mi opinión. ¿Quién educa, no? Educan actividades como estas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Y luego también educan las situaciones públicas. Yo creo que en muchos cascos históricos el inicio de las actividades de rehabilitación fueron las actuaciones públicas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí deben ir los caminos, ¿no? Enseñar cómo se enseña. Construyendo viviendas que tengan calidad para vivir y con calidad espacial, ¿no? Y yo creo que sí que se están haciendo actuaciones públicas en ese sentido, ¿no? Que igual tiene que mostrarse un poco más. A ver, aquí hay una secretaria de Consejo de Vivienda y se está patrocinando la edificabilidad o la construcción o la recuperación de cascos históricos con viviendas. Y yo creo que es un tema que se ha estudiado mucho, ¿no? O sea, no se hace así por así, ni porque estemos en época de elecciones, ni no, porque se ha estudiado.
no solo aquí, sino en otros. Es un tema que... Un ejemplo. En Holanda tienen un coche por cada 2 unidades familiares y cogen el coche para andar 10 kilómetros. Coño, es Holanda, es plano. Dice, vale. Te vas a Suiza o Austria, que ahí no son planos, tienen un coche por cada 2 unidades familiares y cogen el coche para andar más de 5 kilómetros. Yo hice un estudio hace 3 años con el corredor liberado, que iba a ser el corredor liberado. Son datos que tengo que preguntar. Orense tiene 2,3 coches por unidad familiar. Y cogemos el coche para andar 300 metros. Simplemente es el ejemplo de cómo somos y lo que podemos ser. Si en otros sitios funciona, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué no ponemos en valor lo que tenemos? A mí me parece ridículo, y lo digo con mucho respeto, que todos tienen su opinión, que me diga alguien que en el casco histórico no hay aparcamientos. Claro, no hay aparcamientos. Hay zonas de aparcamiento que se pueden utilizar o reutilizar como zonas de aparcamiento. Pero, Concho, si tú vives en la Alameda y me coges el coche para llevar al niño a las Josefinas, es que te pego 2 leches. Es decir, no le puedes pedir un aparcamiento para ir de aquí a las Josefinas y las Josefinas tener un aparcamiento para aparcar de manera puntual en las horas de entrada y de salida del colegio. Es decir, eso es lo que tenemos que valorar. Con ese ejemplo lo puedo extrapolar al resto. Hay una ciudad que tiene unos valores y que tenemos que poner en conocimiento y darnos el orgullo de que tenemos ese casco histórico. Que además, por cierto, es único. Es uno de los... Yo creo que hay 2 plazas que son la Magdalena y la Plaza Mayor. La Magdalena por sus proporciones y sección y la Plaza Mayor por la diferencia, que son totalmente únicas en todo el territorio. Sin embargo, nosotros aquí no las valoramos. Hablas con otra gente que son conocedores del patrimonio y te dicen, no, la Plaza Mayor es muy bonita. Claro. La lucha que tenemos con la Plaza Mayor, tendría un proyecto de un apartamento turístico en la que te trata de igualar un frente de fachada y te pone todos los forjados al mismo nivel. Claro, eso se lo venden a un político con una infografía en 3D, que es no va más, y una visión a vista de pájaro desde la luna, con unos detalles increíbles, y el hombre se queda maravillado. Si tú lo coges como técnico en la nariz, pero es que aquí no había escalones. O sea, no estaba el edificio escalonado como el resto. Este no es el edificio más antiguo de Orense. Sí, pero queda muy bonito. Eso es lo que no puedes hacer. Y eso es porque desprecias lo que tienes. Porque creo que es necesario. Y por lo que yo creo, y fundamento toda mi teoría en eso, que tengo que esforzarme en educar al que está enfrente y hacerle ver sus valores a los tíos. Yo no creo que la comunidad autónoma o el gobierno se ponga a gastar dinero porque es lo real. Yo creo que si se ponen a gastar dinero en los centros, en comprar solares, tal, es porque hay un futuro en eso. No es así como podemos tirar. Sí. Eu quería volver sobre a cuestión da educación patrimonial, porque é unha sección fundamental e, de feito, creo que, en certo modo, que documentar nos anos 90, supoño que saíran en Santiago, sobre educar as 3 partes da poboación. En certo modo, hoxe en día, estamos vivindo un retroceso. Sí. Eu creo que, ademais, un tema que saiu nas jornadas de turismo masivo que fixemos no Consello da Cultura Galega e sobre o que volveremos no mes de xaneiro, porque todo o traballo que se fixo perdeuse. Eso es porque el turismo se ha comido a la ciudad. Efectivamente. Entón, creo que temos que intentar buscar por lo menos 2 modelos de educación patrimonial. Un que veña desde a base, traballando con os castigos, que teñan un valor sobre o que ten, para a cidade, que comunidade, que habitan,
e outro que traballe coa ciudadanía e con distintos entes que traballan tanto na gestión patrimonial como en vivir a cidade, ¿no? Entón, ese será un dos retos precisamente que tentamos que empezamos de cara ao que fagamos en setembro, ¿no? Porque si é certo, ou en setembro non, perdón, en xaneiro, si é certo que eses, para mí un dos problemas é que estamos tamén cambiando os modelos de vivir a cidade e os modelos de xestión da cidade que en parte están relacionados co que acabas de decir. É moi bonito regularizar as fachadas e con todo eso perdemos toda a parte interior, ¿no? Eu que son arqueóloga e ademais preocupame moito como estamos perdendo os espazos interiores das vivendas, esa articulación que é algo máis que a fachada, que final simplemente unha cara, todo o que mostra como vivimos, o que somos e como vamos cambiando ao longo do tempo, está nos espazos interiores, ¿no? E iso é algo que non se está traballando desde o meu punto de vista suficientemente. En Vigo, por exemplo, sí que se falaba desa posibilidade que se está utilizando de unificar vivendas para facer unha vivenda máis acorde coa idea que hoxe temos da confortabilidade dun edificio nun casco histórico. Logo está o problema de como compatibilizamos vivir neses espazos cando temos que xestionar o turismo, cando están surgindo novos modelos de negocio que están orientados de cara a vender souvenirs que nada teñen que ver coa nosa identidade cultural, pero que están moi ben para todo ese público que ven, que apenas queda en Santiago, que compra 4 cousas e marcha, non? E logo, creo que tamén outro aspecto moi importante era o que comentabas ti, si está moi ben facer modelos de xestión, está moi ben facer planes especiais, pero se a xente non vive neses espazos, que é o mesmo que nos está pasando en zonas rurais, con respecto á xestión das paisaxes culturales, se non temos que traballe unha terra e faga de determinada maneira e con métodos tradicionais, un pouco mesmo que ligado ao casco histórico, realmente o traballo que estamos facendo non pode servir para nada, ¿no? Entón, bueno, creo que son algúns dos aspectos que intentaremos levar a Santiago, e a mí parecía moi interesante este caso que estamos analizándose aquí, porque creo que é moi diferente a xestión ou plan especial que podes facer en un lugar como ves, como Vigo, como Ferrol, que ten outras dimensións con respecto a un lugar como Ribadavia, ¿no? Como podemos pisar a xente neses lugares para xerar modelos de vivir aí, ademais de dar resiliencia, ¿no? Eso, non sei que opinar sobre iso. Yo creo que gran parte del problema del casco histórico vivense es lo que comentaba antes, el tema de las infraviviendas. Viviendas con muy pocos metros cuadrados, en las que durante una época se subdividió hasta límites insospechados, donde se cumplía el programa mínimo y ahí una familia no puede vivir. En mi opinión, esas son viviendas para un uso temporal, para una persona o para dos, que después, si en algún momento tienen familia, no les queda más remedio que desplazarse. Una vivienda donde tú no tienes un espacio para tender la ropa, donde tienes una microhabitación, un microsalón, un mini baño y adiós. Y de esas hay un montón. Y eso es el problema que para nosotros se terminó en el año 2010, porque antes no nos quedaba más remedio. En el año 2010, con la entrada en vigor de la normativa de habitabilidad, ¿qué pasa? Que desde ese año se está construyendo muchísimo menos. Y para mí es uno de los problemas del casco histórico, que hay más, pero ese es uno de ellos. ¿Alguien quiere intervenir? Yo quería decir una cosa con respecto a la línea que llevábamos a la atención sobre la vida en el casco, ¿no? Yo creo que para que un casco antiguo, histórico, consiga salir adelante es necesario exactamente que la gente viva allí, que viva, que trabaje, que se desarrollen actividades y un poco también la forma de que la gente se anime a ir hacia esos barrios
es que se realicen actividades de forma pública, ¿no? En la calle, en las plazas, en locales, que haya una actividad cultural y un ritmo que de alguna forma prestigie el barrio, ¿no? Porque allí hay una vida, y como hay una vida, pues tú vas a ver qué se hace allí, y eso ayuda a que también sientas que es otra forma como de hacer valer el patrimonio, ¿no? A través de las actividades que se hacen dentro del barrio, ¿no? Eso pone también en valor esos espacios, ¿no? Entonces, me parece muy importante desarrollar ese tipo de actividades. A modo de ejemplo, pues, y es una cosa diminuta, pues en la parte en Vigo, en la zona del Galpón de Alfonso, ¿no? Que es una zona que además siempre estuvo bastante degradada. A pesar de ser el sitio más bonito de Vigo, pues no consigue como arrancar, ¿no? En cambio, en los últimos años, pues a través de una asociación de vecinos del casco bello, pusieron en marcha una serie de actividades, de conciertitos, que son cosas diminutas, ¿no? ¿Y qué han conseguido? Que se ve que hay un número de personas en la calle los fines de semana, los viernes, los días que hace bueno, no sé qué, que antes era un barrio vacío, todo el tiempo vacío, un sitio impresionante vacío, ¿no? Entonces, claro, entiendo que eso tiene un valor, ¿no? Porque en la medida que tú vas allí y participas de esa vida, primero tienes una vida, participas con un grupo de gente, ¿no? Y eso también te permite ir conociendo más el barrio, y de alguna forma también eso te puede incitar o facilita que determinada gente pues se pueda ir a vivir allí, ¿no? Porque también pues ve que hay una vida, no es solamente edificios, facilidades económicas o no sé qué, sino que hay una vida. Entonces yo creo que lo más importante para revitalizar los cascos históricos es que haya una vida, no una vida turística, sino una vida local, una vida digna de ser vivida, claro. Y encima el casco antiguo tiene la escala adecuada para desarrollar todas esas actividades. Sí, claro, porque ya las plazas y todo, pues es un sitio donde se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo he hecho en falta, yo no vivo en Orense, aunque soy de Orense, no vivo en Orense. Vivo en Santa Comba, que es la ciudad del vicio y el pueblo. Y me gusta vivir allí por una razón muy sencilla. Yo cuando era pequeño vivía en la calle Bombón y mi madre, eran las 9 de la tarde, José, ¿vienes a cenar tú o te bajo yo a cenar? Yo en Santa Comba, que apenas hay tráfico, ¿verdad? A mis hijos ya no porque son adolescentes, pero cuando eran pequeños hacía eso. Bajo yo a buscarte. Es decir, esa escala que nos decías tú permite vivir, y vivir con mayúsculas. ¿Qué pasa? En la situación actual que estamos, con la política de rehabilitación que tenemos, que solo la encaramos a rehabilitar viviendas, pues nos quedamos cortos. Pues tenemos que rehabilitar para rehabilitar. Porque rehabilitar solo viviendas no. El tejido comercial, infraestructuras, explotaciones y sobre todo también poner en valor y educar. Sé que hago mucho énfasis en eso, pero creo que es la manera. Es verdad lo que decía Raquel, en Santiago se han equivocado, bueno, nos hemos equivocado, porque el tirón que suponíamos al turismo se nos ha escapado de las manos, no lo hemos sabido controlar. Y hace 20 años no había la capacidad hotelera que tenemos. Es que hoy la ciudad hotelera, tal y como está, se come a la ciudad humana y no vive gente. De hecho, creo, si no recuerdo mal, creo que en los últimos 10 años han tenido sobre 7.000, 8.000 habitantes, si no recuerdo mal. Es una barbaridad. Yo como puse el ejemplo antes de la calle de los Hornos y de la calle de Manto, son la calle de los Vinos, pero es que es invivible, es infumable poder estar ahí, incluso transitar. Y se quedan vacías por el día. Creo que es un problema que
sí que hay que ordenar y educar, pero cuesta mucho. Le costó a Pontevedra sacar los autobuses urbanos para que me hicieran peatonal, muchos años. Esto no es cuestión de que salen en el New York Times de que Pontevedra es una ciudad vital, ¿no? Pontevedra es una ciudad vital desde hace 10 o 15 años que empezaron a trabajar. Es muy difícil, lleva mucho tiempo y mucha educación. No solo ahora, tenemos 50 y tantos o 40 y tantos, sino desde antes, desde que son pequeños. Las actividades con niños en el casco viejo, a mí me encanta cuando pasan por la oficina, tenemos un barullo tremendo, van todos atados. Si se pierde uno, se pierden todos. Pero a lo mejor merece la pena que se pierdan todos y todo el mundo salga a buscarlos, para que vean lo que hay, ¿no? Los padres se acordarían de mí. Pero vamos a pasar a ti. Gracias a esa pregunta de quién educa, otro día me encuentro que tuvimos en Ferrol interviu a Rosa Reines, que foi membro da coordinadora que se creou en el momento para promover a declaración de Ferrol Vello como concepto histórico, e ele era parte de un grupo de residentes, de novos residentes do Ferrol Vello, que como novos residentes promoveron unha asociación de veciños que estaba morta e todas estas actuacións. E ele nos explicaba un pouco a diferencia entre a implicación que tuvo os vellos residentes nas actividades que a asociación promovía e na iniciativa para a declaración de Ferrol Vello, e como esa armonía entre esta xente, por así decirlo, máis formada, con unha certa autoridade académica, e os residentes de toda a vida, esa armonía se rompe cando esta xente defende a protección e a conservación da fábrica de lápices e os vellos residentes non entenden por que é necesario conservar ese edificio, que é moito mellor demolelo e construir ese novo centro residencial que se les promete desde o ámbito político. A dificultade por chegar a ese entendemento da cidadanía de por que se protexen as cousas, cal é o sentido desa protección e como esa posición académica de nos somos os que sabemos se este edificio ten moito valor porque nos que sabemos decímolo e vos tendes que aceptalo porque non tendes esa formación ou esa capacidade, ¿no? E foi moi interesante como cambia a relación da asociación e da coordinadora, os veciños, como a xente que leva aí toda a vida, nese momento, ¿no? Cando se sinten que xa non forman parte desa xente mobilizada, porque o que esa xente defende pues, non ten nada que ver con eles. Pues, a dificultade de quen educa tamén é quen educa, máis allá de quen se pon a par das persoas para todos xuntos entender e cambiar de actitude, non esa posición ilustrada de ensinar a xente o que debe... Yo creo que el educar es una relación en el doble sentido, es decir, yo cuando estoy explicándole a alguien, tengo que ser receptivo a lo que estoy viviendo. No, eso de que los arquitectos desayunan con Dios, hay que tomárselo de otra manera, es decir, no somos. Y yo creo que hay que buscar sentido común, ¿no? Adolfo, te veo muy callado. Y Mónica no cuento. Si lo sé como entrada por un monólogo. No quiere decir que lo de educar no es una relación de aquí para allá. Si los que están de ese lado no dicen lo que hay, el que está de este lado tampoco. Y el que está de este lado tiene que ponerse de ese lado. Yo creo que eso es fundamental. Un arquitecto que está en una administración y no sabe el problema con que se encuentra el que está haciendo una obra, no va a llegar a entenderse con nada. Yo quería comentar con lo que habláis de educar y del contenido de los planes especiales, que es un plan, debe ser un plan. Pero hay unos tantos medios para llegar a una definición de todo, que al final te encuentras con
un catálogo brutal, súper definido, con todas las fichas, con todo lo que se quiera. Desde el ciudadano lo que va a ver es exactamente la ficha de lo suyo, ¿no? Entonces nos cargamos un poco los objetivos generales de ese plan. O sea, qué es lo que pretendemos, qué usos queremos, cómo vamos a frenar las viviendas turísticas, que al final el que tiene unas propiedades allí lo que intenta es explotar. Y yo sé, entro en Airbnb, hay 100, o sea, pues dónde van a ir los equipamientos, cómo podemos hacer que los ciudadanos que no son tontos quieran vivir allí. Yo nunca he dicho que los ciudadanos... No digo yo, pero... Es más, Lo digo yo. Creo que debemos respetarlos porque ellos viven allí. Yo no vivo allí. Yo voy a Seychallo todos los viernes y salgo vivo todos los viernes de Seychallo. Sí. No me decía en más sentido, sino yo misma me lo planteo, pero bueno, al final pues realmente tienes las necesidades de aparcar un coche, entonces no solo es el plan, sino a lo mejor toda la planificación tiene que darse cuenta de lo que hay. Pero para eso, y lo decía Adolfo, que hay que someter el plan no a una exposición pública, de 30 días. Sí, es decir, perdona, si ya lo quiero un núcleo muy pequeño, pero muy revelado, muy... A ver, siempre lo he dicho. Toda Galicia está urbanizada. No, queda Seychallo. Era así. Entonces, la relación era esa. Juntarlos, escucharles, hablarles. Y nadie puede entrar en una ciudad como Orense o como otra, a buena de Dios, título de arquitecto aquí en el pecho, y dice, voy a hacer un plan social. No, mire usted, primero me estudio lo que hay, una vez que lo conozco, una vez que sé de qué peca cada uno, me presento. Y es cuando empiezo a hablar con ellos. Y me tendrán que decir, oye, pues la calle de Villar pues tiene 2 edificios que no sé qué, que no sé cuánto. Esos 2 edificios es verdad que se miran como carácter individual, porque ellos van a defender lo suyo. Y tendrás que hablar con ellos y mira, esto, con esto, podemos hacer esto. Yo creo que la labor es esa, con calma, con tranquilidad, pero hacerlo. Y no de una improvisación. En ese sentido, eu quería facer unha pregunta un pouco, non sei se comprometida ou... Mientras no haya políticos. No. Bueno, sí, non sei. Claro, cando falamos dun plan especial, falamos sobre todo de ordenación urbanística, de construcción de vivendas, etc. Pero dentro dunha cidade e dun espacio urbano non só hai aspectos que atañen a arquitectura do urbanismo. Hai aspectos que atañen a sociedade, aspectos máis relacionados co antropolóxico, coa arqueoloxía, coa economía, coa socioloxía económica, etc. Entón, cando facedes un plan especial, como traballas? É que só facedes desde o punto de vista da arquitectura dos arquitectos? Ou nel interveñen outros campos disciplinares? Porque antes falabas, por exemplo, da importancia de comunicarte con outra sección, coa parte arqueolóxica, pero eso faz así desde o principio ou é unha vontade? Es que cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, le he comentado con José María, me he presentado desde el primer momento lo que iba a hacer, o la intención que tenía, una vez que ya había hablado con los vecinos, ¿no? Después hablé con Marta, la chica que estaba en infraestructuras, y lo íbamos tratando. Hablé con Susana Fandiño en patrimonio, lo iba comentando. Es decir, iba liando las cosas de manera que fueran obteniendo una serie de resultados. Yo creo que es la mejor manera. No es viable bajo ningún concepto que una persona... El ser Dios no pega. No estamos en ese momento. Y sigo diciendo, yo creo que el plan no tiene que ser un plan para ordenar, tiene que ser un plan para ordenar y para gestionar. A mí me encanta, sobre todo el urbanismo de Portugal, que secciona mucho las cosas y comunica mucho las cosas con la gente con la que vive. Y el respeto es mutuo. Ya no comento los planes de Florencia. Florencia está regulado quién va a vender las frutas, quién no la va a vender, cómo la va a vender y cómo no.
es una manera exagerada, pero lo viven bien. O sea, un plan espanto. No es un plan de ordenación. Es poner orden en una ciudad. Y en esa ciudad hay infraestructuras, hay dotaciones, hay cables de telefonía, cables de no sé qué. Hay gente calva, gente con pelo, hay gente gorda, gente delgada. No vamos a ordenar quién vive y quién no vive. Pero sí que vamos a tener cosas que tienen que tenerse en consideración. Quién está, quién no está, qué hay que proteger, qué no proteger. Es toda una amalgama. Lleva su tiempo, lleva su... Eu falaba ao principio da experiencia de Bolonia, a nova cultura da cidade. Nese momento, a planificación da cidade histórica se fai dunha planificación integral, tendo en conta a relación. O sea, que a cidade histórica é unha parte da cidade, non é unha illa, e, polo tanto, que usos da cidade están na cidade histórica, cal é a relación do resto da cidade, o sea, cal é esa interacción, e despois incorporando na planificación a salvagarda social. É dicir, non só a salvagarda física, a protección dos edificios, o que se fixo na nosa tradición xa de varias décadas é separar as dúas cousas. O plan especial é un instrumento de protección física da morfoloxía urbana, das edificacións, a través dunha técnica defensiva, captar o edificio para evitar que se altere. Entonces, en función de unha xerarquía, o nivel de intervención pode ser maior ou menor. O resto das cuestións, a relación da cidade histórica con o resto da cidade desaparece, porque como o plan especial é o que ordena a cidade histórica e o plan xeral é o que ordena a cidade, pero non a cidade histórica, pois a cidade histórica queda como unha illa co seu plan especial. E o resto da cidade ten un plan xeral que ignora a cidade histórica. E, por outro lado, o que é a salvagarda do que é o tecido social, os valores inmateriais, a actividade, a vida no campo, o problema demográfico, a preocupación, todo eso non é obxecto do plan especial. Se gestiona a través de unhas políticas xerais de fomento da rehabilitación, de fomento da vivenda pública, pero que non son específicas para os proxectos históricos. Que probablemente collimos instrumentos que venen de unha política e unha cultura Es una cultura que... e nos fraccionámonos e igual se perdeu aí gran parte da súa eficacia. Yo creo que eso viene con el proceso en el siglo XIX, cuando entraban los franceses, que todo se vendía. Se llevaban pazos, se llevaban iglesias, se llevaban puentes, se llevaba de todo. Entonces, a principios del siglo XX, coño, que se están llevando muy estamos, vamos a organizar algo. Entonces se empezó a organizar las primeras leyes de protección del patrimonio y no es que se protegiera el patrimonio, se protegía el hecho de no robar y no desmantelar los patrimonios. Y creo que ese concepto, es verdad que se fue mudando, pero no acabamos de romperlo. Es decir, proteger el patrimonio es proteger todo lo que conlleva. Las plantas, las flores, los animales que viven en esas plantas, los animales que viven en esas casas, todo. No somos animales. Me estáis volviendo nervioso porque no os voy a decir nada ninguno. Yo no sé si queréis... Yo creo que al principio de tu pregunta decías el arquitecto es el que hace el planeamiento, ¿no? Yo creo que eso se parte de un error, ¿no? El arquitecto puede hacer planeamiento, el arquitecto puede ser urbanista. Los urbanistas también pueden ser personas de otras disciplinas, ¿no? El arquitecto lo asimilamos siempre al que construye o destruye, ¿no? Pero el arquitecto en realidad puede ser urbanista, y si es urbanista sabe cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y sabe que no se puede planificar una ciudad desde una visión particular de una sola disciplina. Hace falta muchas más disciplinas, arqueología, sociología, geografía, que deben influir en el planeamiento urbanístico. Sí, a minha pregunta está clara, e además creo que é así, hai moitos exemplos os que eso é así, pero a pregunta é, eso está regulado de tal maneira, é dicir, é máis unha cuestión de vontade que haxa
esa interdisciplinariedad. La regulación hacía la ley del suelo, no sé si es hablante yo, que decía que nacía para planificación urbanística tiene que tener título de arquitecto o de ingeniero de caminos, ¿no? Porque ese es un gran error, ¿no? Porque igual hay arquitectos que nunca han visto casi una asignatura de urbanismo en su vida, y los ingenieros de caminos no han tenido una asignatura durante toda su carrera de planificación Perdón, urbana. la ley del patrimonio dice que tiene que ser un equipo multidisciplinar formado por un arquitecto y un historiador. Sí. Con la multidisciplinariedad de Entonces, yo creo que le faltaba un chef, un cocinero y un albañil. No, es que lo dice, un equipo multidisciplinar y tiene que ser eso. A cuestión está na composición do equipo, que a multidisciplinaridade non chega coa titulación. Pues, formar un equipo con o que di a legislación urbanística e iso, que a dirección do planeamento ten que ser un arquitecto ou un enxeñero de caminos. O equipo, teóricamente, debe ser un equipo multidisciplinar. A cuestión é que un equipo exista un xeógrafo, se ese xeógrafo non ten unha formación na xestión urbanística, no análisis, no estudio do territorio, ou urbano ou non urbano, pois que sea un xeógrafo con a súa titulación, pero non require unha especialización, unha formación. Esa é o problema, que se forman equipos multidisciplinares porque hai moitas persoas con títulos diferentes, pero non multidisciplinar na formación desas persoas. Más que con conocimientos distintos. O sea, yo no creo que nadie conciba hoy hacer un planeamiento sin hablar con un historiador, con un geógrafo, con un arqueólogo, con un ingeniero industrial, con un... O sea, me parece... No lo concibo, yo no lo concibo. De hecho, yo por lo menos, pueden decir mis compañeros, que en la medida que hay un documento, que hay una modificación, procuro consultar, sé que soy muy pesado, consultar con ellos. Deben estar hartos de mí, pero para eso lo hacemos. Y yo creo que funciona bien por eso. Será la experiencia, non nos... a miña co planeamento resumiría en que un planeamento é un montón de documentos, un catálogo que fixo unha xente, uns planos de ordenación que fixo outra xente, unha memoria histórica que fixo outra xente, e despois todo eso se xunta sin que necesariamente se xa coherente unhas partes con outras. Pues esa é, con raras excepcións, porque hai equipos que non funcionan así, o funcionamento, que realmente hai pues, un catálogo que despois a ordenación non é coherente con ese catálogo, con esas proteccións, ou hai eso, pues, un estudio histórico moi documentado sobre a evolución e a morfología na cidade, e despois a ordenación, pero porque esos son como Nosotros estaba pensando que en el plan especial de Orense hay 4 o 5 modelos de ficha. No porque sean 4 o 5 modelos de ficha distintas, sino porque son 4 personas que han cogido zonas distintas y cada uno hace la ficha. ¿Y sabes quién ha hecho esta ficha? ¿Sabes quién ha hecho la otra? ¿Por qué? Porque tienen criterios distintos. Y nos llevamos un palo muchas veces cuando estás mirando un edificio en la calle de La Paz, con esta fachada sin protección ninguna, y te vas justo a la que está debajo, la más Carvajal, Dios, vaya protección. Y te das cuenta de la manera de redactar de uno y otro, y sabes que son 2 personas. ¿Por qué? Porque ha habido 4 personas que se han dividido el casco histórico en 4 zonas, cada uno ha hecho una, pero no ha tenido una relación que además se ve, se palpa. Si podríamos traer un ejemplo de eso, y hay aberraciones. Hay algunos en que la ficha hasta protección inmobiliaria. Sí. Y otros que no, y el mobiliario lo ves. El edificio de los años 90. Sí, pero bueno, es decir, son cosas que pasan. Yo lo concibo ahora, que no hay una relación entre ellos. Yo quería comentar, yo rehabilité un bajo en Santiago en el 2000 y cometí muchas equivocaciones. Una fue por el consorcio, porque bueno, fui por el consorcio. Otra, tuve la mala suerte que me tocó como arquitecto, pues inhibidor ya.
en la vasca loca. Me tragaba en la vasca loca y claro, se me tiraban todos encima diciendo, joder, ¿quién te tocó? Estás jodido, estás... la clavo con el perro denunciando a todo Dios por ahí. Yo que venía de Vigo, no conocía a Santiago, iba acojonado yo por una cosa, por la otra, el dinero. Estuve un año de obra, bueno, y luego otra que se me ocurre, tener un baño adaptado, ¿no? Yo quería hacer una obra brutal en el local, porque estaba a otro nivel de la calle, tuve que excavar, la de Dios. Vale, estás loco, pero tú cómo haces esto. Y yo al principio yo lo que explicaba, hay muy poco a lo de educación. Bueno, yo con Idoia me llevo muy bien, pero porque yo le hacía muchas preguntas. Yo le decía, por ejemplo, yo no entendía, ¿por qué el forjado me decía, mira, aquí estamos en una cuesta, si cargas, como más peso, cargas hierro, un día, o el peso, pues ha calculado para otro peso, cae todo, ¿no? Entonces, estas cosas, al final lo de la educación también es querer saber. Yo, ¿por qué hice un baño en 1999 adaptado? Yo tenía dos amigos muy usuarios que para, bueno, el local y los dos de perdición que estabas comentando era un pago, ¿no? Vale, cuando salía yo con mis dos amigos, había que levantarlos, bueno, muchas veces se lo hacían encima. Se lo hacían encima porque no les daba tiempo. Y si daba tiempo, había que levantarlos, bajarles la cremallera, bajarles el pantalón, o sea, un Cristo. Entonces, claro, yo en eso sí que estaba concienciado, no era mi hijo, bueno, ya no te quiero contar esto, pues es un hijo mío, ¿no? No tenía adaptado uno, tenía todos, ¿no? Tenía tres. Entonces, lo de la educación, luego hay otro tema que comentabas, ¿no? Es que tú quieras también involucrarte, o sea, el que está rehabilitando, ¿no? Que se quiere involucrar hasta cierto punto y que quiera saber por qué. O sea, a mí si me das una razón estúpida, porque yo con Idoia, bueno, y esto vivido, o sea, esto lo he vivido, no me lo han contado, lo he vivido yo. Yo un día iba andando por la calle, comentabas tú, Ana, lo de las ventanas de aluminio, y íbamos con el perro, bueno, con el que tenía, y resulta que había un señor, porque las actividades se hacían por la noche. Yo salía muy tarde y veía portales que al principio decía, coño, ¿cómo hay sacos de escombro dentro del portal? Cosa más curiosa. Hasta que me daba cuenta, ¿no? Porque esto lo hablaba pues con mi doña, me decía, joder, pues están haciendo una obra ilegal. Porque están quitando el escombro del portal a las 3 de la mañana. ¿Tú lo ves normal? Y decía, pues la verdad es que no. Es que no. Bueno, pues tuve la mala suerte del paisano que íbamos andando por la noche de un paseo con el perro y vio como estaban así poniendo ventanas a las 2:30 de la mañana. Llamaba, bueno, montó un Cristo, llamaba a la policía local, le pararon en no sé qué, le pararon no sé cuánto. Al final, también tenía muchos problemas, yo cumplía con el horario y me multaban a mí con la puerta cerrada porque tenía gente fuera gritando. Entonces lo fácil de la policía, que no se iba a meter con 10 borrachos o con 15, era coger y decir, coño, ahí hay un pub, multo al pub. ¿No? Entonces, lo que hablamos de educación, ¿no? O sea, tanto el que monta un sitio, yo lo monté legalmente insonorizado, o sea, lo que marcaba en ese momento pues la ley, yo cumplí con la ley, hay muchos sitios que no cumplen, luego se quejan, los que molestan por la noche, la policía, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? Porque no actúa, yo tenía un gaitero enfrente todas las noches y le decía, como soples en el fuelle, es que te mato, porque me van a montar a mí. Yo tenía que poner violento y había gente que me decía, es que tú no eres nadie para decirme nada en la calle, y tienes razón, es que yo no soy nadie. Yo soy alguien dentro del lugar para prohibir cosas, pero fuera no. Y yo tenía que hacer de policía y salir fuera para que no me multasen. Entonces, claro, la educación,
sí que es muy complicada. Yo porque, bueno, coincidió que tengo amigos en sillas de ruedas. Bueno, aún hoy en Santiago sigo viendo bares abiertos que no tienen baños adaptados. En 2018. No los tienen. ¿Cómo están abiertos? Es que Santiago es un pueblo. ¿No lo sabe la policía? No lo sabe. Aplicar una ley no la puedes aplicar con carácter retroactivo. No, pero te hablo, o sea, abiertos este año. Pero ese es un problema de disciplina que tendrás que hablar de manera puntual, pues, con que correspondan en el ayuntamiento. Nosotros llevamos disciplina y nos cansamos de haber expedientes y tal. Es decir, es un problema de funcionamiento administrativo, no es un problema de lo que estamos... Bueno, pero sí tamén hai un problema de disciplina, porque se un sitio histórico hai cidadáns que poden facer o que queren, mentras que os cidadáns cumplen estrictamente o nivel de exigencia, pues eso supón que aquel que sigue as normas, respeta, solicita as licencias, autorizacións, atense aos criterios e as condicións que lle marcan, pues primeiro que die, porque si eu teño que ver todo isto cando hai outra xente que pode facer o que lle dá gana e iso non ten ninguna consecuencia. Quer dizer, que non funciona a disciplina tamén incide esa falta de aprecio ou de valoración do consulto. Se despois os que fan o que lles dá gana eso non ten ninguna consecuencia, pois é que isto realmente non é tan importante, pois se fora moi importante conservar, pois se actuaría con outro rigor. Claro, agora non ten importancia, sino que ademais os vecinos e se hecho iso que tiñen que facer. Nosotros tenemos ahora, con relación a temas de disciplina, algo que, bueno, el tema de los toldos. La normativa del PERI se prohíben expresamente los toldos, estas palabras. Entonces, es verdad que está muy mal porque tenemos un problema bastante grande con el soleamiento. Entonces, vale, ponemos los toldos, pero a lo mejor hay que buscar otra solución que, bueno, eso es lo que hay que trabajar. Pero, no sé, bueno, en el casco histórico hay, en la zona de Vinos, una calle, dos, pero bueno, sobre todo una, en la que se deben haber puesto de acuerdo todos los hosteleros y tienen la calle cubierta. O sea, los de una atrás se encuentran casi con los de enfrente, eso ya por no hablar de todas las mesas ocupando absolutamente todo, pues ahí nosotros empezamos a denunciar cada 3 años. Uno lo retiró. Yo no lo sé. Por ahí no pasa un camión de bomberos, siempre hay un problema, están los estudios, nada. Eso, pues uno lo retiró. No sabemos qué pasa. Si va lento, si les da igual pagar las multas porque les compensa tener las terrazas, porque supone mucho más beneficio económico que lo que tienes que pagar, ¿no? La relación a nivel político es... Lo digo de broma muchas veces de que no hay ningún político y eso no es bueno. Pero muchas veces abrir un expediente es abandonado y no quiere, pues por eso retiran el toldo porque piensan que van a perder como cada de su actividad. Yo lo he dicho muchas veces y he puesto el ejemplo echado. ¿Queréis la calle peatonal o no la queréis peatonal? La queremos peatonal pero queremos aparcar. Las dos cosas no. Y se lo he dicho alguna vez, tengo ganas, y más de una vez me he tentado a coger un coche para darle fuego a ver si es capaz de entrar un camión de bomberos. No es factible que un camión de bomberos ni una ambulancia. Esto se lo cuentas a un político de sí, bueno, pero nunca se da el caso. El día que se dé el caso puede pasar una desgracia. Yo creo que veía un poco también tonterías, por ejemplo, tú los carteles tienes que tenerlos, el menú o lo que tengas, o bueno, copas ahora no se puede por lo del alcohol, pero en el paño pues de la pared, no podía ser pues un caballito, ¿no? Entonces era curioso que pasaba andando la pareja de la policía local por la calle y yo tenía un caballete y a mí me lo quitaron, y yo sabía que estaba el café en el local de arriba, y allí sí lo tenía, pero en el local de arriba, que visualmente yo lo veía. Entonces venían los paisanos y el dueño soy yo. Mira, eso no lo puedes tener ahí.
Yo miraba para arriba, que sabía que el coche de la policía local paraba ya a tomar el café, y sí lo tenía. O sea, yo veía que yo pedía terraza por 6 meses, o sea, el verano, ¿no? Y yo sabía cuántas mesas podía tener. El vecino triplicaba las mesas. Yo si ponía una mesa más, o sea, no era un rollo de disciplina ya. O sea, la policía a veces paraba en mi local y me contaba las mesas. Me decía, tienes una mesa más, multa. Vale, bien, tengo una mesa más, multa. Pero es que el de al lado tenía 18 más. Y no paraba. Hablo de la policía, ¿eh? Eso es porque no hay ningún policía. Tiene maravilla, no es una cruz, eso. Es decir, yo que eso deberías estar agradecido, que miren por ti. Sí, estaba encantado, vamos. Estaba encantadísimo. Pero amigos así, sí, nos sirven. Bueno, hay otro factor importante que la policía luego informa. Yo también he llamado a la policía y no me ha venido cuando he dicho, no, es que tengo un problema, no aparece. O sea, hay un montón de problemas que a veces se echan sobre el técnico, se echan sobre el del bar, se echan sobre el político, se echan sobre... Y no toda la culpa igual la tiene eso. Hay muchos arquitectos, muchos técnicos, muchas formas de ver las cosas. Bueno, no se puede generalizar. Bueno, yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que es muy injusto. O sea, las ideas pueden estar bien, pero cuando hay educación, se explica por qué, ¿no? Puedes hacer campañas, ¿no? Como por ejemplo violencia de género. O sea, en Santiago, por ejemplo, hay campañas desde el ayuntamiento en los bares que gastan un dineral, te dan manteles, te dan camisetas, te dan... Yo estoy a favor de todo eso, ¿vale? Y por qué no tienes una campaña en ese plan, por ejemplo, sobre casco histórico? ¿Por qué? Por ejemplo, que llegue a todos lados. Eso es educación, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, y en mi época yo tenía conflicto, porque yo me llamaba el consorcio, me venía al ayuntamiento y me ponía atrás. Claro, que iba al consorcio, había como una pelea en ciertas cosas, ¿no? Y eran los que se encargaban de... Bueno, yo estoy de acuerdo en todas las campañas que puedas hacer, pero si lo que hablamos de educación, ¿por qué no nos gastamos, no sé cuánto habrá costado pues la campaña? Todos los autobuses en Santiago están negros, ¿no? Con no violencia de género. Perfecto. Bueno, eso que planteas es otro problema, que la coordinación entre las administraciones. Es decir, que sobre un conjunto histórico, pues competencia municipal, competencia de vivienda, extensión de habitabilidad, de accesibilidad, competencia de la Consejería de Cultura, de Patrimonio, y muchas veces los criterios no hay una coherencia ni se armonizan los criterios que se utilizan. Pero ¿queremos o no queremos? Claro, es que... Hay cosas que se están haciendo en esa línea, ¿no? De hecho, esto en parte entra dentro de esta línea. Evidentemente nosotros no somos concello, no somos consorcio, pero sí somos una institución que intenta pôr o foco sobre unha problemática que a nós nos chega desde moitas vías, ¿no? En relación cos planes especiais, co problema da nova lei de habitación, coa xestión, cos conflictos entre os cidadáns e determinadas maneiras de gestionar o patrimonio relacionado con o ámbito urbano. Entón, isto en parte entra dentro de non exactamente de educación, pero sí de análise de unha problemática que logo tratará de sacar un producto que incide ou intentar incidir na educación. Eu, nesse sentido, quería poñer un exemplo que para mí foi bastante, bueno, cambioume bastante o xeito de ver este aspecto co tema da educación patrimonial. Eu participo moito en programas, hai un programa da Xunta de Galicia que Mirando polo Camiño, que traballa moito cos rapaces, pero hai uns anos, no ano 2008, puden intervir no estudo primeiro dun tramo da Avenida de Santiago, que está precisamente no casco histórico, na rúa Entre Unidos.
E era un tramo que interviran dos arqueólogos, Tomás e Ana, que se chamaba no ano, non sei se fora no 98 ou 99, apareceu un tramo que non se sabía se era da muralla de Tresconio, se cronio, se era posterior, porque non respondía aos parámetros do que se pensaba que era unha muralla de Santiago, de sillería. Bueno, fixemos unha intervención e non sei se vos das contas, en Santiago, isto está en frente do Tarasca, que é un lugar de salida habitual, nocturna, estaba revocado e tareado de blanco, por lo tanto, cheo de pintadas, cando se salía do Tarasca, era a cintura ali, pintaba e facíamos cosas, é dicir, estaban facendo unha incidencia directa contra o parque. Cando fixemos unha intervención que consistiu no estudo, na adaptación dos morteiros, de revestimento da muralla, etc. Unha vez que tiñamos, tendemos unha adaptación do século XI, por lo tanto, da muralla do Bispo Cresconio, o problema era aí ahora que facemos con isto. Revocámoslo, tapámoslo, houve moitísimas propostas. Claro, se se revocaba ou se se tapaba con metacrilato, por exemplo, que era unha das solucións que se pensaban, en Santiago que chove, enseguida iba a aparecer fungos, vegetación, etc. Entón, ao final, decidimos non revocar e facer unha campaña de explicación sobre que era aquilo de educación cidadá. Estivemos meses explicando, facendo visitas, un percorrido, recuperouse, logo fixos unha guía, etc. Funcionou de maravilla, o sea, non hai unha súa pintada nese momento, sin necesidade de facer unha inversión económica máis da que se fixo no seu momento e na súa mantemento posterior. É dicir, moitas veces invertir tempo neso, na educación, aporta moitísimo máis que o mellor investir un montón de dinero en buscar unha solución para cubrir un elemento arquitectónico que ao final acabar buscando. Santiago tenéis otro ejemplo, que es el castillo de Rochafort. Sí. Es decir, que se organizan incluso excursiones en microbús al castillo de Rochafort. Más allí, evidentemente, estos días está un poco abandonado, pero cuando lo tienen limpio, pues está lleno de gente. Después haces una guía de Rochaforte, la gente se maravilla del patrimonio que hay en Santiago. Entonces, conocido que Santiago es capital, capital del patrimonio. Sí, que nadie se olvide que esa es la primera ciudad a nivel europeo en patrimonio urbano. Entonces, yo creo que eso ya es nuestro. Yo solo pongo esto. Puede haber en cantidad, puede ser, pero en cualidad o no. Yo hay dos discusiones que no admito dar. Yo prefiero cruzar el río Sil y pasar a la zona de Ferreira de Mantón y ver un románico absolutamente distinto. No, pero hay más monasterios que en cualquier otro sitio que conozca yo, sí. No, pero es a nivel europeo. El románico, aquí lo más. No, yo no dije que era lo más. La mayor cantidad. Yo la haría La mayor cantidad. La mayor cantidad. Es igual que Orense tiene 2.000 kilómetros de costa interior. O sea, más que la costa del territorio español. Y la potencia naval es Lugo, es decir, todo depende de cómo lo veas. Pero es que tenemos mucho patrimonio. En cualquier caso, a la relación de patrimonio relativa. Sí. Es decir, que o patrimonio de un o de un, con independencia de que sexa o que yo creo decir que moitos dos nosos núcleos rurais pues non se pueden comparar con Florencia, sin embargo, son un patrimonio incomparable con cualquier outro do mundo. Entón, bueno, esa idea de temos que conservar isto porque é o máis do mundo non vale, claro. Esa educación na que falamos debería levarnos a apreciar aquilo que é o noso, porque é o noso precisamente, e sin necesidade de establecer un orde xerárquico ou unha lista de éxitos. Bueno, se vos parece, algo que alguén queira intervir, que xa volvo aquí, ou creo que hai moitas cuestións.
y invitámoslos a todos a los encuentros de Santiago, donde recapitularemos sobre todos los temas de este encuentro y los dos anteriores. Yo creo que hay material